Les cuento a los que vienen por primera vez, ¿sí? cómo es la dinámica de las charlas. Hoy vamos a tener dos disertantes. Va a estar el doctor Leiguarda, que es neurólogo, y va a estar el doctor Santiago, que es neurocirujano. Todas las preguntas que ustedes hagan solamente tienen que estar referentes a lo que se va a ver hoy. ¿Sí? Y no se van a contestar preguntas personales como, por ejemplo, yo tomo esto. No. Es solamente preguntas que tengan que ver con las charlas. ¿Sí? Va a arrancar el doctor Leiguarda, vamos a hablar de lo que tiene que ver un poco con la indicación quirúrgica, así que él va a hablar de la parte neurológica de la indicación, y el doctor Lloret de la parte de la cirugía. Los vecinos y los teléfonos se lo pueden apagar. Muchas gracias. Bueno, hola. Bueno, muy bien, gracias por la invitación a los organizadores. Es un placer estar acá. Ya me perdí la cantidad de años que estamos haciendo esto, pero son muchísimos, ¿no, Fer? Yo creo que arrancamos en el 2011, 12, ¿no es cierto? Bueno, así que es un gran placer. Hoy nos toca un tema muy interesante, yo creo que muy buscado, ¿no es cierto? El tema de la cirugía en la enfermedad de Parkinson. Bueno, ¿y quién tiene esa indicación quirúrgica, no es cierto? No me pasa la... Sí, primero. Y ahora sí. Bueno, recordemos un poquito que la enfermedad de Parkinson tiene esta incidencia, si bien no hay datos en Argentina, ¿sí? Tiene una incidencia del 4,5 y 21 por 100.000 por año. La edad media de inicio de los síntomas de la enfermedad, estamos hablando entre los 55 y 65 años. Existen formas de Parkinson juvenil. ¿Cuándo van a ser? Bueno, cuando se produzcan en menores de 20 años. Hay el inicio de síntomas precoces entre los 20 y los 40 años. Generalmente son pacientes con alguna aportación de algún gen, alguna mutación. Es muy importante esto que lo vamos a remarcar muy frecuentemente, que a veces los síntomas, o muchas veces no son solamente motores. Y vamos a remarcarlo, ¿qué son motores? Un temblor, una rigidez, una lentitud. En el Parkinson coexisten muchos otros síntomas que son muy, pero muy importantes. Hay incidencia de demencia y es un poquito más frecuente en hombres. Este gráfico siempre lo remarco por esto. Cuando uno llega al diagnóstico de la enfermedad, que uno lo hace con síntomas motores, dolor, la lentitud, la enfermedad ha comenzado mucho tiempo antes. Sí, así como lo escucharon. Cuando uno llega a la consulta con ese temblor, la enfermedad comenzó muchos años antes. Es como un iceberg. Uno ve un síntoma generalmente. Te vamos a molestar. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Sí. Porque los ojos del fondo Sí. no escuchamos y esto es para que los de Facebook estén más atentos. Es como la punta de un iceberg, la densidad. Los síntomas comenzaron mucho tiempo antes, ¿sí?, de haber arrancado ese temblor. Fíjense que esos síntomas pueden ser hipomnia, que una vez se lo pregunta en la consulta, problemas a nivel del sueño, uno dice que vive los sueños, problemas de ánimo, es muy frecuente que el paciente haya consultado a otros especialistas. Y lógicamente esa enfermedad, el diagnóstico se va haciendo con un diagnóstico motor. La rigidez, como le explicaba, la lentitud, o un temblor, o esa inestabilidad postural. Y estos cuadros no motores, que les repito, comenzaron mucho tiempo antes, van a coexistir en la enfermedad, junto con los síntomas motores. Y muchas veces, más allá de eso, lo remarco una vez más, a veces son tan discapacitantes como el temblor, por ejemplo, un dolor. Pero volvamos a lo que es lo nuestro de la charla de hoy. ¿Por qué uno puede llegar a indicar una cirugía en la enfermedad de Parkinson? Bueno, es difícil, ¿sí?, pero trato de explicárselo lo más fácil posible. Cuando uno comienza la enfermedad, ¿sí?, uno da la medicación, ¿sí?, y va a responder bien. Uno le llama como una luna de miel. Cuando va pasando el tiempo, ¿sí?, hay procesos que se van a ir degenerando en el cerebro y ese efecto amortiguador que tiene el cerebro lo va a ir perdiendo. Entonces empiezan a aparecer todas estas cosas que los neurólogos le decimos
fluctuaciones motoras y disquinesia. Esas fluctuaciones motoras, ¿qué van a hacer? Bueno, por ejemplo, se llama deterioro de fin de dosis. ¿Qué significa? Bueno, lo que con un comienzo uno le daba la medicación y llegaba a las 4 horas, uno ve que a veces no llega a las 4 horas y llega a las 3 horas y media. O que el paciente se quede duro y rígido en algún momento del día. ¿Sí? O que a veces uno tome la medicación y cuando antes veía que le hacía efecto a los 20 minutos, pierde ese tiempo y capaz que le hace efecto pero mucho más prolongadamente. O estas diskinesias, que son esos movimientos involuntarios que a veces tienen los pacientes, eso también se ve por ese efecto, se pierde ese efecto amortiguador en la enfermedad. ¿Mm? Cuando hablamos de cuadros parkinsonianos, ¿sí? No todo es enfermedad de Parkinson, y esto es muy importante, porque cuando nos llegan los pacientes a la consulta de otros profesionales, el 70%, como ven acá, va a ser una enfermedad de Parkinson, pero muchas veces no. Son enfermedades que son muy parecidas y es muy importante, ¿sí?, seguir al paciente porque uno, cuando va a operar a un paciente, debe ser una enfermedad de Parkinson. Y uno tiene que estar seguro que sea una enfermedad de Parkinson. Ahora, ¿cuáles son los criterios para definir una enfermedad de Parkinson? Fíjense que la edad que comprende entre los 35 y los 70 años, que el paciente responda bien a la medicación cuando uno se la da, que tenga un tiempo enojo, o sea, que el paciente, por más que le haya hecho un tratamiento dopaminérgico, por más que el neurólogo hizo muchas estrategias farmacológicas, no logró mejorar ese síntoma del paciente. Cuando tenga movimientos involuntarios complicados, que a pesar de que el neurólogo hizo muchas estrategias para mejorarlo, no lo consiguió. Periodos en off es cuando le falta la medicación y el paciente queda duro y rígido, y eso le pasa mucho tiempo en el día, ¿sí? Cuando se trata de una enfermedad que tiene un tiempo de evolución, es difícil que nosotros operemos, más allá de algunos síntomas puntuales, a un paciente de reciente comienzo, ¿sí? Salvo algún síntoma como un temblor, quizás uno espera al paciente y ve, el paciente va modificándose en el tiempo. Y van a ver con el doctor Violi seguramente que hay diferentes targets, y hay diferentes opciones que uno le puede ofrecer al paciente con respecto al síntoma que tiene. Hay pacientes que son intolerantes a la medicación, también eso puede ser un criterio quirúrgico. Lógicamente que el paciente adopte una medicación estable en el tiempo. El paciente con su neurólogo tratante tenga una medicación y la conserve en el tiempo. Que no tenga demencia, lógicamente, van a ver que eso es uno de los criterios nuestros para evaluar al paciente, que no tenga psicosis. Muchas veces el paciente puede tener alucinaciones o algo por la medicación incluso, y lógicamente que no tenga algún problema de ánimo mayor, con la depresión mayor. Bien, ahora, ¿qué cosas hacen que nosotros, que a veces no lo hacemos en la primera consulta, tenemos muchas consultas con los pacientes, optemos por no operar a ese paciente, como que no sea un buen candidato quirúrgico? Bueno, fíjense que se trate de un parkinsonismo que no sea una enfermedad de Parkinson idiopática. Como les comenté previamente, hay muchos cuadros parkinsonianos que no son Parkinson. No todo temblor es Parkinson. Y hay veces que dentro de ese síndrome parkinsoniano hay parkinsonismos también que son parte de enfermedades neurodegenerativas que no van a evolucionar con una enfermedad de Parkinson y no tienen ese criterio quirúrgico, ¿sí? Que lógicamente que tenga ausencia de sintomatología axial. ¿Qué significa eso? Bueno, que tenga muchas caídas, ¿sí? Que el paciente se caiga mucho a pesar de tener un tratamiento óptimo, que no responda a la medicación. La cirugía va a ser muchas veces lo que haga la medicación. El efecto que va a conseguir la cirugía es, lógicamente, lo que va a hacer la medicación. Es muy importante ver esto en el paciente. Y que tenga síntomas como trastornos regulatorios o disártridas en un primer plano. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros en el grupo cuando nos llega un paciente? Bueno, tenemos una entrevista inicial
con el paciente. Muchas veces no resolvemos si el paciente es quirúrgico o no, como les decía, en una sola consulta. A veces requerimos muchas. A veces tenemos que ayudarnos con otros colegas. Nosotros somos un grupo multidisciplinario, con neuropsiquiatras, psicólogos, y muchas veces vemos el entorno del paciente, pero el paciente nos llega con una entrevista inicial. Entonces ahí nos preguntamos, ¿el paciente tiene diagnóstico de enfermedad de Parkinson? ¿Es una enfermedad de Parkinson, como nosotros decimos, idiopática? ¿Sí? Porque responde a la medicación, porque es una enfermedad que tiene un tiempo de evolución, ¿sí? Bueno, sí o no, si no, se excluye de la cirugía. Eso no quita que no lo sigamos en las consultas nuestras, simplemente que no lo vamos a tener en cuenta para la cirugía. Y si tiene criterios para una enfermedad de Parkinson idiopática, nos preguntamos esto nosotros. ¿Podemos mejorar la calidad de vida del paciente con la medicación? ¿Qué rol juega la medicación en el paciente? ¿Se puede compensar? ¿Sí o no? Y eso es muy variable. Al paciente que uno le da la medicación, muchas veces nos vienen a la consulta, y a veces lo que uno hace como neurólogo es arreglar la medicación. Hay muchas estrategias farmacológicas para mejorar el paciente. Y como yo siempre le digo en las charlas, cada paciente es un mundo, cada paciente es diferente. Hay pacientes que van a tener un temblor y necesitan quizás una dosis un poco más alta de un fármaco. Hay pacientes que no tiemblan, que tienen la variante que nosotros decimos acinetorígida, eso no invalida el diagnóstico y tenemos que ajustar la medicación. Entonces, lo que nosotros proporcionamos en esos encuentros con los pacientes, en el consultorio, es ¿podemos mejorarlo con la medicación, sí o no? Y hay veces que no lo podemos resolver en una sola consulta. Necesitamos varias, incluso apoyándonos por nuestros colegas del grupo. Si no podemos resolverlo esto con la medicación, bueno, ahí empezamos la evaluación quirúrgica. ¿Sí? ¿Y de qué se trata esta evaluación quirúrgica? Bueno, todos somos como las patas de un elefante. Le hacemos un test de levodopa. El test de levodopa, que al paciente lo dejamos sin la medicación un día, por la mañana, lo filmamos, le hacemos unas escalas neurológicas y después le otorgamos la medicación a los 15 minutos. ¿Qué vamos a ver ahí? Otra vez más, vamos a ver qué respuesta tiene la medicación. Como yo les digo, el que el paciente tenga una buena respuesta a la medicación nos va a apoyar en el buen tratamiento quirúrgico. Otro de los aspectos que evaluamos en los pacientes es una evaluación neurocognitiva. Como les dije, el paciente puede tener fallas, pero hay que ver qué fallas puede tener a nivel de la cognición. Por eso le hacemos una evaluación cognitiva con la licenciada López, que está por acá. Y la otra pata, ¿sí?, es la evaluación neuropsiquiátrica. El doctor Bartel, que está por acá también, es el encargado de hacer esa evaluación junto con la licenciada Martínez. ¿Qué vemos también? Bueno, la parte, digamos, psiquiátrica. Recordemos, como les dije en la primera diapositiva, la enfermedad no se trata solamente de algo motor, sino que vemos que el paciente, incluso mucho antes del diagnóstico, tiene con trastornos anímicos. Entonces, ahí evaluamos si tiene algún problema anímico, cómo lo podemos ayudar, ¿sí? Eso es muy importante. Pero el motivo de esta charla es comentarle esto. Cuando viene un paciente a la consulta, lo miramos como un todo. No es solamente que va a tener un temblor y va a pasar al quirófano para tratar esto. El paciente tiene muchas cosas y cada paciente, como les dije, es diferente y va a tener un tratamiento diferente. Como arrancó la licenciada López, la consulta, a veces cosas particulares, porque cada paciente está tratado diferente. Yo acá levanto la mano y digo, ¿cuántos están tratados con un fármaco? Quizás están tratados con un fármaco, otros con otros. ¿Sí? Entonces, el tratamiento va a ser muy individual. Cada profesional, cada neurólogo de nuestro grupo va a redirigirlo hacia el paciente. Y nosotros nos preguntamos en las entrevistas si ese paciente, ¿sí?, con la medicación correcta, ¿sí?, va a tener una buena calidad de vida o no.
Cuando no podemos mejorar ese síntoma que se nos escapa con lo farmacológico, ahí viene la indicación nuestra quirúrgica y pasamos, ¿sí?, a estudiarlo de varias formas. ¿Listo? ¿Qué categoría? Algunas consideraciones y ya terminamos. Ah, lo metió. Dale. Entonces, el procedimiento quirúrgico, ¿sí?, es una estrategia más, ¿sí?, con el fin de mejorar los síntomas del paciente. Es exactamente igual que la medicación. ¿Va a curar la enfermedad? No. Al igual que la medicación están destinados a mejorar un síntoma. Hay que evaluar qué síntoma uno quiere mejorar. El paciente al llegar a la consulta quizás tenga que tener una o varias consultas. A veces no podemos definir ese criterio quirúrgico con una sola vez que lo vemos, ¿sí? Es muy importante eso. Hay que considerar, ¿sí?, esos pacientes, digamos, capaz que como cualquier acto quirúrgico, cuanto más edad tenga el paciente, lógicamente más riesgo va a tener un acto quirúrgico, sea de Parkinson, sea de una apendicitis, lógicamente. Ni la duración ni la severidad contribuyen a los factores pronósticos. Hay pacientes que pueden estar indicados precozmente y otros después, ¿sí? Y esto es muy importante. La selección del candidato quirúrgico consta de varias evaluaciones. No es evaluar un temblor, sino que hay varias patas, como yo les comenté recién, que es muy importante para que el paciente llegue al acto quirúrgico. Y el éxito de la cirugía va a tener que ver con esto. Depende de la buena elección del candidato quirúrgico. ¿Sí? Y ahora sí terminé, prometo que no. Bueno, muchas gracias, doctor Leguarda. Y hacemos preguntas que tengan, ¿sí? Lo mismo ahí, estoy dando la espalda, tengo una cámara, me estoy enfocando la espalda. Después vamos a ir contestando las preguntas que van apareciendo. Y a la gente que lo está mirando en Facebook, después vamos a responder los comentarios. Y esa no se Uno puede. por uno. Ahí está. Bueno, algunas caras conocidas. Yo soy uno de los cirujanos. Hay 3 cirujanos en el servicio. Y un poquito yo lo que quería hablar hoy es sobre lo que es la cirugía. Y cuando uno habla de cirugía, sobre todo las expectativas. Es muy común que venga el paciente con diagnóstico de enfermedad de Parkinson al consultorio y venga buscando la cirugía como si fuera una cura, es la expectativa para solucionar todos los problemas. Y uno como médico tiene que ser bien claro, primero, que no todos los pacientes son candidatos para la cirugía, porque no todos los pacientes se van a beneficiar. Y por otro lado, la cirugía no es la cura de la enfermedad, pero tampoco es el final del camino, es decir, no es solamente que un paciente no pueda acceder a la cirugía y ahí se le acaban todas las chances de estar bien o tener mejor calidad de vida. Entonces yo les quería hablar un poquito sobre la cirugía. Hoy por hoy el concepto que tenemos es que el Parkinson responde muy bien a la meditación. De hecho, el tratamiento fundamental es la meditación, es la famosa levodopa. La levodopa, si uno ve en la historia, aparece en 1940. Antes de 1940, el único tratamiento que existía era la cirugía. De todas las cirugías que hoy por hoy hacemos, son ya cirugías que tienen más de un siglo de experiencia. Lo que sucedió fue que no existía medicación, se hacía cirugía nada más, aparece la medicación y la medicación demuestra que es ampliamente mejor que la cirugía. Y se deja de usar la cirugía. Lo que se ve con el tiempo es que la medicación en algunos casos no era suficiente, entonces ahí es donde, con los avances científicos, porque avanza la tecnología, volvemos a reflotar las utilidades de la cirugía. Hoy por hoy el camino es, el paciente cuando se le diagnostica Parkinson, empieza el tratamiento con medicación, y cuando vemos que la medicación no es suficiente, como lo describía el doctor, ahí pensamos y evaluamos la posibilidad de cirugía. Y cuando uno habla en la calle de cirugía, la realidad es que uno lo primero que hace es recordar personas famosas que han estado operadas. Entonces, los casos más famosos que yo ayer cuando hacía la clase pensaba, bueno, ¿quiénes son las personalidades más conocidas que han sido operadas por la enfermedad de Parkinson? Y yo pensaba en el Papa, Juan Pablo II, que tenía diagnóstico de enfermedad de Parkinson y fue operado. Y por otro lado, el personaje de Volver al Futuro, que todos seguramente conocerán. ¿Sí? Entonces, cuando la gente habla de Parkinson y cirugía de Parkinson, generalmente se acuerda de estas 2 personas. Entonces,
uno cuando habla de enfermedad de Parkinson tenemos que hablar de lo que son expectativas y realidades, ¿sí? Entonces, la cirugía del Parkinson hoy por hoy es muy útil, es muy eficaz para mejorar ciertos aspectos de la enfermedad, pero no cura la enfermedad y no está indicada en todos los pacientes. Entonces, la primera pregunta es, ¿todos los pacientes con diagnóstico de enfermedad de Parkinson son candidatos de cirugía? No, la realidad es que no. Tenemos que seleccionar los pacientes que sabemos que van a responder bien y los pacientes que no tienen la indicación porque se manejan bien con medicación o sabemos que no responden a la cirugía, tendremos que buscarle otra opción de tratamiento. ¿Y quiénes son estos pacientes que responden bien a la cirugía y cuándo uno los opera? Bueno, y acá están todos los criterios de cirugía que ya habló el doctor Leiguarda, ¿sí? Tenemos que tener por un lado garantizado que el diagnóstico sea de enfermedad de Parkinson. Sabemos que el diagnóstico de enfermedad de Parkinson muchas veces es difícil y nos lleva un tiempo, y que muchas veces cuando uno le pone en el rótulo de diagnóstico de Parkinson, si uno lo sigue en el tiempo, pueden ser estos parkinsonismos, estos cuadros que son parecidos al Parkinson. Por eso no es que operamos inmediatamente cuando hacemos el diagnóstico de enfermedad. Por eso lo que hacemos es, tratamos de darle la mejor opción de tratamiento médico, lo seguimos en el tiempo, y si a lo largo del tiempo vemos que se sigue comportando como una enfermedad de Parkinson, si tenemos certeza del diagnóstico, es ahí donde podemos plantear el tratamiento de cirugía. La edad tiene que ser entre 35 y 80 años, ¿sí? No, tampoco puedo operar una persona muy grande, muy añosa. Lo que vemos es que tiene que ser muy importante esta respuesta a la levodopa, es decir, lo que decía el doctor, esta evaluación o test de levodopa. Si el paciente responde bien a la medicación, a la levodopa, va a responder bien a la cirugía, es un marcador pronóstico, que por supuesto, a pesar de darle el tratamiento adecuado, no sea suficiente, entonces ahí uno piensa en cirugía, y que los factores de riesgo no tengan otras enfermedades, como puede ser una diabetes descompensada, que nos contraindiquen la cirugía. Entonces, tenemos el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, tenemos que evaluar la parte cognitiva, es decir, que el paciente no tenga olvidos o problemas, digamos, de manejo cognitivo, por eso es muy importante la evaluación neurocognitiva, y que el paciente, por supuesto, no tenga un cuadro de depresión o tenga tendencia al suicidio. Hay algo que nosotros llamamos factores que sabemos que no responden bien a la cirugía. Si el paciente tiene problemas para deglutir, para tragar, o tiene problemas de estabilidad, tiene múltiples caídas, esos son factores que no responden a la cirugía y que de hecho hasta pueden empeorar con la cirugía. Por eso, si son muy severos, muchas veces nos prenden una alarma y nos dicen, bueno, no es el mejor candidato para la cirugía. Como yo le decía, trastorno del equilibrio, bloqueo de la marcha, problemas para hablar, ¿sí? Y otros problemas como pueden estar asociados a accidentes cerebrales. Entonces, el candidato adecuado es el paciente que tiene un diagnóstico de enfermedad de Parkinson, tiene buena respuesta a la medicación, tiene presencia de diskinesias, que son estos movimientos rápidos que normalmente aparecen cuando toman la medicación, eso responde muy bien a la cirugía, y lo que son las fluctuaciones motoras, estos que les describía el doctor, que toman la medicación, andan bien un tiempo, pero después es como que se me quedan sin nafta y se me apagan, bueno, eso también responde muy bien a la cirugía. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que responden a la cirugía? Son los síntomas motrices. Temblor, rigidez, lentitud del movimiento y las diskinesias, este movimiento excesivo que aparece generalmente cuando uno toma medicación. El paciente tiene que estar en un buen estado general, y otra cosa importante es que tenga una buena red familiar, ¿sí? Uno no puede plantear operar a un paciente que no tenga ayuda, que no tenga alguien que lo pueda acercar al hospital, que no esté acompañado por gente que cualquier complicación tenga pautas de alarma como para traer para que lo controlemos. Y eso es otra cosa importante, que el paciente tiene que tener una buena contención familiar y tiene que tener posibilidad de acceder también al hospital. Entonces, la clave para que la cirugía salga bien y que tengamos un buen resultado es que elijamos bien al paciente. Como yo les decía, el paciente tiene que tener el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, y aún con el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, no todos los pacientes son candidatos. Entonces tenemos que hacer estas evaluaciones para determinar cuál es el paciente que va a andar bien. ¿Y cómo hacemos esa evaluación? Es trabajar en equipo, ¿sí? Nosotros tenemos acá en el hospital un equipo grande, donde hay 5 o 6 neurólogos, donde tenemos un psiquiatra, donde tenemos psicólogos. Entonces, todas esas evaluaciones las tenemos que hacer para definir qué paciente va a andar bien con la cirugía. Uno como
cirujano lo que está claro es que uno quiere ver buenos resultados. Realmente uno se decepciona cuando uno opera y no encuentra los resultados que están buscando. No solamente el paciente se decepciona, sino uno como médico también entra en ese cuadro de decepción. Entonces, si vamos a cirugía, si vamos a asumir el riesgo de una cirugía, bueno, uno quiere tener, no garantizado, porque uno no puede garantizar, pero tener todos los datos como que esa cirugía va a salir bien. Bien, ¿y qué tipo de cirugías estamos haciendo hoy por hoy en el hospital? Estamos haciendo dos tipos de cirugía. Una cirugía que se llama cirugía de ablación, donde nosotros quemamos y anulamos un sector del cerebro que sabemos que en el Parkinson está funcionando en forma excesiva. Entonces son cirugías más simples, donde no colocamos ningún tipo de prótesis, y generalmente operamos de un lado a la vez. Primero un lado y después el otro lado. Porque existen también otras cirugías que se llaman la cirugía de estimulación cerebral profunda, el famoso chip, que lo que se colocan son dos cablecitos. Vamos a ver si funciona el video. No funciona. Bueno, ¿en qué consiste esta cirugía de estimulación cerebral profunda? Se colocan dos cablecitos que van localizados, uno de cada lado del cerebro, a estos lugares que sabemos que en el Parkinson están funcionando en forma descontrolada, y todo eso por debajo de la piel va conectado a un marcapasos, que literalmente envía estímulos eléctricos y me permite controlar esa zona del cerebro. Entonces tenemos estas dos opciones de cirugía. Y la otra discusión que tenemos siempre es que viene el paciente y me dice, doctor, yo quiero que usted me haga de la buena, que me haga una buena cirugía. No es que una cirugía mejora a la otra. Lo que nosotros como médicos hacemos un tratamiento hecho a medida, somos como costureros, hacemos el traje que le va a ir a ese paciente en particular. Entonces tenemos que evaluar, según las características de este paciente, qué tipo de cirugía le va a dar los mejores beneficios. Y hay pacientes que se benefician únicamente con una cirugía de ablación, donde uno lo opera de un lado y mejora el temblor de un solo lado, o hay otros pacientes que se mejoran con cirugía de estimulación, donde uno puede operar los dos lados a la misma vez. Así que la elección del tipo de cirugía que vamos a hacer va a depender también de toda esta evaluación multidisciplinaria, ¿sí? De las características neurológicas que tenga el paciente, de dónde viva, ¿sí? Porque si un paciente que vive muy lejos y le cuesta acceder, venir a que lo controlemos acá, las cirugías de ablación, de lesión son más simples porque no hay ningún dispositivo que controlar. También las cirugías de la estimulación cerebral profunda, yo dejo un marcapaso que después hay que controlarlo. Entonces, según las características del paciente es el tratamiento que le vamos a ofrecer, y no es que una cirugía sea mejor que la otra. Bien, y los tres lugares que hoy por hoy del cerebro que sabemos que se operan son tres lugares que se llaman el BIM, que mejora mucho el temblor, es un lugar del cerebro en el cual operamos, ya sea por ablación o por estimulación, para mejorar el temblor. Después tenemos otro sector que se llama globo palienterno, que da muy buenos resultados y mejora mucho lo que son las diskinesias, que son estos movimientos rápidos. Y por último tenemos el núcleo que más usamos, que se llama núcleo subtalámico, que da una mejoría global. Entonces, según las características de cada paciente, vamos a elegir uno de estos lugares para operarlo. ¿Se puede operar en los tres lugares? No. Uno tiene que elegir puntualmente un lugar para lograr los mejores resultados. Entonces, para saber bien en qué lugar lo vamos a operar, es importante toda la evaluación y todo el camino que hacemos antes de llegar a la indicación de la cirugía. Perdón, eso para los dos. Para los dos, para ambos, exactamente, para ambos tipos de cosas. Bueno, y acá yo tenía videos que bueno, no se ven, yo donde quería mostrar a algunos pacientes, siempre guardando la identidad de los pacientes operados acá en el hospital, con los diferentes núcleos, pero bueno, en todos los pacientes lo que se ven son mejoría del temblor, mejoría de la rigidez, mejoría de la velocidad del movimiento, buen control de las diskinesias. Son todos síntomas motrices, esa es la idea con la que yo quiero que se queden, ¿sí? No mejora los problemas del sueño, no mejora los problemas de deglución, no mejora los problemas de memoria. La cirugía mejora los problemas motrices. Bueno, no se me ven los videos, después los vamos a poder ver. Entonces, como conclusiones y como para definir un poco lo que son las expectativas reales de la cirugía, es que mejora la sintomatología motora, la parte motriz, que no cura la enfermedad, ¿sí? Que tampoco, y esta es otra pregunta que nos hacen, es si detiene el avance de la enfermedad. Tampoco la cirugía detiene el avance de la enfermedad. Da un muy buen resultado sobre la parte motriz. Ese resultado por trabajo se mantiene más allá de los 10 años,
¿sí? Pero no es que detiene el avance de otros aspectos de la enfermedad, que nosotros muchas veces vemos que va avanzando y que no tenemos muchos recursos para utilizar. Y recordar siempre que cuando uno plantea el tratamiento quirúrgico, siempre es un abordaje multidisciplinario donde no es importante solamente el neurocirujano, sino el resto del equipo, los neurólogos, los psicólogos, el psiquiatra, la trabajadora social, todo como para poder dar un tratamiento global y con el mejor resultado. Entonces, la cirugía no es el final del camino, la cirugía es un recurso más que tenemos para mejorar calidad de vida. Hay pacientes que sabemos que si hacemos bien todo esto van a responder bien en la cirugía, pero no todos los pacientes son candidatos. ¿Sí? ¿Qué buscar acá? Buscarla y por lo menos se ve el video. Se puede. Ahora mientras nos ven acá el video, vamos a ir mirando las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para hacer, chicos, chicas, ¿a quién? ¿Doctor Eduardo? ¿Vengo a poner la cara de vuelta? Sí, pregunta, ¿eh? ¿Cuál es la dosis más de mieloma a partir de la cual ustedes indican la respuesta a la medicación? ¿Cuál es la dosis máxima? Muy sencilla la pregunta, la respuesta. No hay una dosis máxima. No hay una dosis máxima. Eso lo escuchamos permanentemente también. O sea, por lo que ustedes expresan, Otra por la cirugía cuando ya pasó por la operación y no logró controlarse. Hay pacientes que controlan el síntoma. ¿Que no controlan el síntoma atrás? Muy poquita dosis. Y hay pacientes que necesitan mucho más. Eso es relativo. Por eso yo decía, cada paciente que ustedes hay una dosis máxima de esta droga, no importa si es una gota o una bolita, sordo, no. No. Vuelvo a repetir. Hay pacientes que ponen el sistema no con el gota, sino con el agua. Entonces, como yo les decía, muchas veces, cuando llega el paciente a la consulta, buscando una cirugía, como neurólogos, vemos que quizás podemos mejorar eso. Y la gente que vamos a operar, sí, mejoró con eso. Pero con respecto a la pregunta suya, no hay dosis más. un segundito de texto. Sí, porque estamos grabando. A todos, por favor, dejar el teléfono en silencio. Así se interrumpe. Ahora sí, dale. Pero 10 años podía pegada con la cirugía. No sé si escuchan mejor. Sí, la verdad que el trabajo está hecho sobre el seguimiento a 10 años y se comprobó que a 10 años sigue teniendo efecto la cirugía, el efecto beneficioso. ¿Sí? No significa que va a durar 10 años el efecto de la cirugía, posiblemente dure más. ¿Sí? Pero estos trabajos se hicieron a 10 años y demostraron que en esos 10 años aún así seguían teniendo buen efecto la cirugía. Después repetir, Santi, a vos te escucharon, a vos no te escucharon muy bien en Zoom. Repetir las preguntas que te hacen, así pueden escuchar y no se pierden tanto. Pregunta también. Bueno. Entonces, la pregunta sobre el freezing de la masa. El freezing de la masa es esto que empezar a caminar a pasos cortitos. Cuando va caminando se queda trabado y muchas veces le provocan caídas hacia adelante. O cuando tiene que pasar por el marco de una puerta o entrar a una también se queda trabado. Se llama freezing o congelamiento. Se queda congelado. Bien. Entonces, lo que es la cirugía en los blancos que yo mencioné, en esos sectores del cerebro, que son los lugares del cerebro que bien, ¿sabe? Porque se han pegado durante muchos años. Esos lugares, esos sectores, no tienen una mejoría franca sobre el freezing de la masa. Un paciente con diagnóstico que me viene con el síndrome predominante de yo lamentablemente tengo que ser franco y transparente y decirle
sé que no voy a obtener beneficios. Lo que vemos en la práctica es que muchas veces hay una pequeña mejoría, ¿sí? Entonces, si un paciente viene y tiene además tendinosis y tiene algún grado de déficit de la marcha, uno puede indicar cirugía para mejorar los otros síntomas e intentar, el estimulador, tratar de lograr algún beneficio. Y a veces vemos un pequeño beneficio, pero no es suficiente como para indicarlo como indicación única, ¿sí? Información. Pero yo les aclaro, porque no se va a Habla escuchar. bien fuerte porque no le está escuchando nada de eso. Yo les aclaro otra cosa con el flexing. El flexing es un desafío para los neurólogos, y para todos, para los cirujanos también. Pero yo le recalco una vez más, ese freezing que tiene el paciente, hay que ver en qué periodo del día lo tiene. Por ejemplo, nosotros muchas veces vemos el freezing como un deterioro de fibrosis. ¿Qué significa esto? Cuando nos viene el paciente a la consulta, vemos que se queda frisado. Entonces la pregunta nuestra va a ser, ¿en qué momentos usted se queda frisado o pegado al piso? Y yo me quedo pegado al piso, por ejemplo, 30 minutos antes de tomar la próxima toma. Bueno, entonces una conducta nuestra va a ser acercar las tomas. Y ahí no estoy hablando de cirugía, estoy hablando de modificar el esquema farmacológico. Volvemos a la pregunta. Muchas cosas que van surgiendo son solucionables con la medicación en cierto punto. Obviamente, cuando no tenemos un rol, no tenemos que ofrecer, pasamos a la parte quirúrgica, pero cada paciente va a ser diferente. Y esos síntomas hay que ver cuándo son, con respecto al ciclo del día del paciente. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No tiene que ver con la alimentación y todo? Lo cambiaron al comer con la digestión de las cosas. Bueno, esa es otra buena pregunta. Por ejemplo, muchos pacientes nos dicen que cuando toman la medicación, puntualmente la levodopa, le hace efecto más tardío la medicación. Claro, porque interfiere con la absorción de las proteínas. Si uno va a tomar la levodopa con la comida, va fracasando porque se va a absorber menos quizás. Compite con la absorción de las proteínas. Entonces uno como neurólogo le dice, si uno ve que el paciente se activa muy tardíamente cuando toma la medicación, corra la de la comida. Cuanto más rica sea la comida en proteínas, menos se va a absorber seguramente. Eso es otra estrategia que a veces se arregla con este concepto. ¿Y en qué momento un paciente tiene que consultar a neuropsiquiatra? Con respecto a lo nuestro, somos un grupo multidisciplinario. Las primeras consultas nos llegan a nosotros como neurólogos, ¿sí? Cuando creemos que no podemos arreglar el síntoma, o se nos escapa con respecto al síntoma del paciente, a lo farmacológico, seguramente vamos a evaluarlo para tener en cuenta con lo quirúrgico. Y ahí entra en rol el neurocirujano. Sí, yo voy a consultar la levodopa. ¿En qué tiempo se tiene que tomar antes de la comida? ¿Media hora o una? Media hora antes o una hora después es lo que corresponde, digamos, que se le dice al paciente. Obviamente que el paciente que hace la digestión mucho más prolongada, y eso es otro tema que también tenemos que ver en la consulta puntual, pero hay que estudiar la parte gástrica que se hace el paciente. Buena pregunta. Vamos, sin miedo. Yo he sido operado 2 veces, todas veces bien, ¿no? Quiero preguntar, ¿qué ejercicio no debo hacer o debo hacer? Ayúdenos, ¿qué cirugía tiene? Ablación. Sí, no, a ver, los ejercicios que tenemos que hacer son siempre ejercicios destinados a mantener el movimiento. Todos los ejercicios que son de marcha, de coordinación, de mejoría de equilibrio son muy buenos. Y después todos los ejercicios que son de movimiento, de articulaciones, con musculación, sin tener que hacer esfuerzos físicos exagerados, también son muy buenos. A ver, como ejemplos, yoga es excelente,
todo lo que es pilates es muy bueno, si podemos hacer ejercicios en agua son geniales, después todo lo que es baile, que no tenga gran impacto también es bueno, es decir, tienen que buscar los ejercicios que les gusten y que los puedan mantener en el tiempo. Yo creo que la clave es esa, es algo que puedan mantener como una rutina en el tiempo y que no les sea como algo, un deber que tengan que hacer, que sabemos que va a durar un mes, 2 meses y que después lo vamos a perder. Los ejercicios sí tenemos que tratar de mantener, pero esto de mantenernos en el tiempo es lo prioritario. ¿Qué ejercicio no recomiendo? A ver, O alguno. sí, todo lo que sean ejercicios de impacto, donde haya, digamos, riesgo de golpes, sobre todo los pacientes que tienen colocados los dispositivos, es decir, ejercicios extremos donde podamos tener daños no solamente de la prótesis, sino de uno, o lo que a veces significa tener Parkinson, uno tiene reflejos más lentos, pero uno tiene que siempre mantenerse en movimiento, por eso los ejercicios son buenos. Puedes hacer pesas sin exceso, pesas cortas, pistas u otras. ¿Cómo? ¿Qué tiene de veces? Tiene que refilar esto. Ah, la mujer tenés que rellenar. Tenés que podés hacer un poco de pesas, sí, no hay ningún problema con eso. Yo hago caminatas todos los días. Perfecto, genial. Sí, sí, ustedes tienen que pensar que los ejercicios no solamente van a ser buenos para el Parkinson, sino para su salud en general. Entonces, no aumentar de peso, hacer ejercicios que mantengamos algo de musculación, de movimiento. Así que sí, hay que hacer ejercicio. ¿Cómo? A ver, luego de los 10 años los efectos que logramos con la cirugía se van a mantener. Lo que tenemos que ir viendo y por eso te tenemos que seguir controlando es que la enfermedad no vaya avanzando e ir acompañándote para ver los cambios de medicación o los mismos cambios que podemos hacer a través de los dispositivos. Se puede retocar, exactamente. Uh-huh. A ver, lo que pregunta es sobre la alimentación. Si hay alguna alimentación que ayude a favorecer qué. El Parkinson, o sea, consumo excesivo de grasas o No, a ver, lógicamente ese es un factor de riesgo, las grasas cardiovascular. Eso jugaría en contra de cualquier cosa. Pero puntualmente con el Parkinson, lo que uno le transmite al paciente es que hagamos el esfuerzo dentro de lo posible, ¿sí?, de alejar la levodopa de la comida. Hay pacientes que ven un cambio rotundo en eso simple y hay otros que no, que comen y no. Eso depende de la absorción de cada uno. Pero otra de las cosas que quería aclarar que es muy importante relacionado con la cirugía es, por más que el paciente se opere, ¿eso significa que no va a tomar más la medicación? ¿Ustedes qué creen? Cuando efectivamente, yo ahí cuando hablamos de los ítems, no es solamente algo motor, no es solamente un temblor. La enfermedad tiene muchas aristas y es muy importante que el paciente esté tratado farmacológicamente. Por más que el paciente se termine operando de algo, el paciente debe tomar la medicación. Obviamente que se va a modificar el esquema, seguramente, el requerimiento farmacológico va a ser diferente, pero el paciente seguramente, ¿sí?, tiene que tomar la medicación, ¿ok? Un detalle con lo de la alimentación. Tenemos una página de Facebook, es Parkinson Hospital Posadas, hay una charla, creo que la pandemia me sacó la orientación en el tiempo, pero creo que de 2019, de nutrición. ¿Sí? Allí había 3 nutricionistas que hablaron cómo tendría que ser la alimentación, cómo hacerla bien balanceada, cómo mejorar el tema de la constipación. Dice que si quieren chusmear, la pueden buscar ahí. ¿Escucho ofertas? ¿Alguna pregunta más? Haciendo como vendedora colectivo. ¿Pasar una cirugía a la otra? ¿Pasar una cirugía a la otra de ablativa de veces? Sí, o sea, haber hecho una y después optar por la otra. Sí, se puede, ¿sí? Estrictamente, como ya les dije, este es un tratamiento hecho a medida
Y hay pacientes que hoy los vemos y que tienen predominio del temblor o predominio de algunos síntomas que no logramos controlar con la medicación, que les ofrecemos cirugía dirigida a tratar específicamente ese síntoma y que después de 4 o 5 años agreguen, porque la enfermedad ha evolucionado, agreguen otros síntomas que no responden a la medicación, que por ahí no estaban inicialmente, y uno puede plantear una nueva cirugía con otro blanco, con otro lugar de cirugía. Y podemos, digamos, fusionar o utilizar en algún momento ablación y después estimulación, o viceversa, estimulación y de ser necesario más adelante ablación. Sí. Los ejercicios van a ser para toda tu salud, para la movilización articular, para que mantengas tus articulaciones lubricadas, para que tengas menos dolor, para mejorar todo lo que es lo que nosotros llamamos trofismo muscular, que tus músculos estén vivos y estén ágiles, para disminuir de peso, para que las grasas malas en tu cuerpo bajen, para que tu ritmo cardíaco sea el adecuado y la presión baje. Es decir, el ejercicio va a ser bueno para toda tu salud, no solamente para el Parkinson, sino para tu salud en general. Por ejemplo, antes de operarme tenía 65 kilos. Era el otro mes me hice como 200 kilos. Toqué para arriba. Te fuiste para el otro lado. Bueno, un detalle, pero igual está muy bien. Estabas un poquito flaco antes. Puedo no pasarme de vuelta. No, por eso, de ejercicio. Ejercicio, controlar la dieta que comés. Una consulta, ¿puede ser dolor puntual, puede ser de Parkinson? ¿Se puede tener medicar? Que un dolor puntual sea el Parkinson. Era nota. Porque el momento que tengo mucho dolor acá y me tomo la paciencia me va. A ver, eso es muy particular. Había que ver en qué momento, como neurólogos preguntamos cuándo está el dolor. Como le dije, pasa lo del freezing. Bueno, ¿en qué momento está el dolor? ¿En qué momento está el freezing? ¿En qué momento se produce eso? Y para nosotros es muy importante, porque si el dolor está peor cerca de tomar la próxima toma, generalmente puede ser parte de una fluctuación motora y podemos establecer algún tratamiento farmacológico correcto. Entonces habría que ver cuándo es ese dolor. Hay veces que los dolores tan puntuales quizás son por otra cosa, pero ojo, cuando en las primeras diapositivas, que el dolor puede ser parte de la enfermedad. No es solamente el Parkinson algo motor. El dolor, y de hecho es muy frecuente que nos lleguen a consultas pacientes que tuvieron con traumatólogos y después hicieron el diagnóstico. Y eso era parte del Parkinson, el dolor. Pero vuelvo a repetir, puntualmente con su pregunta hay que ver en qué ciclo, cómo está el dolor repartido en el tiempo, del día. Sí. ¿Qué porcentaje de éxito tiene la operación? A ver, la cirugía primero, si uno selecciona bien al paciente y técnicamente la hacemos bien rigurosamente y no tenemos ninguna complicación, siempre vamos a ver una mejoría. El tema está en poder predecir qué grado de mejoría tenemos, ¿sí? Entonces, si usted me dice, bueno, el 100% me desaparecen todos los síntomas motores, el 50% tengo una mejoría importante, el 30% hay una mejoría, pero no lo que yo esperaba. Bueno, la realidad es que la mejoría va a estar muy relacionada al grado de respuesta que vos vas a tener con la levodopa. Es decir, vos tenés, por ejemplo, temblor o rigidez o lentitud de movimiento. Tomás la levodopa y tenés una mejoría que es del 50, del 60 o del 70%, normalmente esos son los resultados que se mantienen con la cirugía de una manera más continua, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que tenemos como marcador pronóstico, el resultado que obtenemos con la toma de medicación. Igual, a ver, pregunta del millón. ¿Alguno cree que la cirugía cura el Parkinson? No. Bien, entonces lo principal que queríamos que quede claro, Buena ¿sí? pregunta. Porque todavía el día de hoy muchos vienen y dicen, quiero que nos curen la enfermedad de Parkinson. Lamentablemente no. Porque hay gente que toma la medicación. Porque hay gente que toma la medicación tampoco. Mira, hasta las 12 que nos echen pueden preguntar lo que quieran. La parte emocional Sí. influye mucho en situaciones como el freezing, como en las caídas, o no.
un enojo. Voy a aprovechar que tenemos acá un equipo casi completo. Bartoli Martínez, venga. Esto es así, acá... Bueno, invitamos hablamos todo. al doctor Bartoli Porque Bartoli- a responder. Perdón. Sinceridad, sonamos. Claro, no, porque vamos a aprovechar, que de paso los que no conocen, conocen. La licenciada Martínez, ella es la psicóloga del equipo, el doctor Bartoli es el neuropsiquiatra del equipo, yo soy Acá, la chicos. neuropsicóloga, él es neurólogo y él es neurocirujano. O sea, la pregunta es cuánto influye el estado anímico en la enfermedad. Ahora que el resto saber. No, perdieron. Muy bien. Bueno, Reporte, doctor Bartoli, por favor, bien. para todos. ¿Cuánto influye el estado anímico en la enfermedad? O la enfermedad en el estado anímico también, porque puede ser bastante capcioso todo eso. Ah, ahí está. El tema pasa por lo siguiente, pasa por cómo uno lleva esta enfermedad, cómo acepta la enfermedad. Al principio, como toda patología crónica, como todo crónico que nos toca en la vida, cuesta aceptarlo. Yo siempre cuento el por qué a mí, ¿no? ¿Por qué esto me está sucediendo a mí? Y bueno, empezar a pasar por todos esos procesos, que no deja de ser un proceso de duelo. Por eso es importante poder trabajarlo en equipo, como decía recién Fernanda. Para eso tenemos a la licenciada, nuestra psicóloga que hace terapia cognitivo-conductual, Romina Martínez, para poder trabajar todas estas etapas. No apresurarse con un tema farmacológico, porque muchas veces vamos a encontrar que ante estas situaciones, que hay angustia, que hay tristeza, pero que no termina de cerrar en que sea un cuadro depresivo, ¿sí? Muchos profesionales, muchos colegas, incluso yo lo he hecho por no saber esto que estamos hablando recién en este momento, de apresurarnos en dar algo de medicación. Eso es un error, porque la medicación no va a revertir este cuadro, ¿sí? Y muchas veces va a traer más efectos adversos. Entonces, hay que trabajarlo en primer lugar con terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Poder trabajar, exponernos a esta situación, a saber que la enfermedad la vamos a tener siempre de la mano, ¿sí? No vamos a intentar competir para ganarle, siempre vamos a estar empatados. Lo que uno busca en estos casos es siempre el empate, ¿sí? Y poder ir pasando todas las etapas de este duelo, de este proceso, hasta llegar a la aceptación, ¿sí? O sea que influye muchísimo. Y vamos a ver que cuando se encuentren un poco más ansiosos, cuando se encuentren nerviosos, cuando se encuentren angustiados, muchas veces aumenta el temblor, ¿sí? o la rigidez. Así que influye. No, de nada. Aproveché que tenía todo. Se me acabó todo. ¿Alguna pregunta más? Estamos en el minuto final. Perdona a la gente de Zoom nuevamente por el tema del sonido, pero bueno, veníamos perfectos. No, igual no lo están mirando, ¿o sí? Acá está la cámara. Ah, porque ya estamos encima que lo escuchan mal, no ve la espalda. Bueno, quería agradecerle a todos, ¿sí? Hay un detalle con los turnos que hoy preguntaban. Tenemos una demora extensa para turnos por primera vez, ¿sí? De alrededor de 18 meses, 24 meses mínimo, ¿sí? Para la primera vez, los que son pacientes no sufran porque esa demora no está. O pueden llamar por teléfono, o alguno quiere pasar ahora que pongan en la lista de espera, pero tengan en cuenta eso, ninguno tiene que dejar su tratamiento médico esperando un turno con nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias a todos y son libres para disfrutar del viento.